Bien, este video va dirigido a alumnos de primer semestre. Ya estamos en el parcial 2, como bien saben, y vamos a estar trabajando sobre la evidencia número 3, que su tema es Frequency Adverbs o adverbios de frecuencia. Les recuerdo que esta evidencia tiene un valor del 20% del parcial número 2, es decir, vale 2 puntos. Y la fecha de entrega debe ser antes del 6 de noviembre del 2020. Y le pongo el año porque luego me dicen, no os dijo para qué año es, oiga. Entonces, viernes 6 de noviembre, la fecha de entrega. Ok, chicos, ahora, los adverbios de frecuencia sirven para describir con qué frecuencia o recurrencia se realiza una actividad. Y ese vocabulario para definir la frecuencia es el siguiente. Tengo always, usually, normally o generally, often o frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever o rarely y never. Y aquí tenemos con qué frecuencia se realiza. Por ejemplo, always, que significa siempre, pues equivale a un 100%, es decir, siempre sucede. Justo al centro, con un 50%, tenemos sometimes, que significa algunas veces, y cuando nunca ocurre, 0%, never, nunca. Y bueno, del lado derecho, pues tenemos la traducción al español de cada una de las palabras que tenemos en morado. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza este vocabulario? La estructura está muy sencilla y es la siguiente. Siempre vamos a empezar con nuestro sujeto, que es el que va a hacer la acción, seguido del adverbio de frecuencia, es decir, cualquiera de estas palabras en morado. ¿Sí? Y después del adverbio de frecuencia vamos a tener un verbo base y terminamos la oración con el predicado. Bien. Tenemos aquí un ejemplo con imágenes. Tengo Chewbacca y un 50% de probabilidad, es decir, que es este de aquí 50, sometimes. Por lo tanto, Chewbacca, aquí está, Chewbacca sometimes. La imagen corresponde al verbo plays video games with Obi-Wan. Y bueno, aquí estoy diciendo Chewbacca a veces juega videojuegos con Obi-Wan. Muy bien. Ahora, van a notar que el verbo base aquí está en un recuadro rojo. Resulta que hay dos reglas para los verbos base y son las siguientes. Bien, si yo estoy hablando de una mujer, de un hombre o de un objeto, al verbo yo al final le voy a dar la terminación S. ¿Sí? Entonces tengo aquí tres ejemplos. Chewbacca pues equivale a un he, entonces le agrego una S al verbo. Sometimes plays, y aquí lo tengo subrayado, video games with Obi-Wan. Nancy equivale a una mujer, a un she, entonces su verbo también lleva S. Nancy always comments my pics on Facebook. Después tengo el tercer ejemplo, Netflix, que es una cosa, un it, entonces también le agrego una S a su verbo. Netflix usually shows good movies. Noten que sigo la estructura, el sujeto, seguido del adverbio de frecuencia, seguido del verbo y termino con el predicado. A diferencia de los sujetos yo, ustedes, nosotros y ellos, el verbo no lleva nada al final, se coloca tal cual base. Por ejemplo, I, que estoy hablando de mí mismo aquí, sometimes download free music from YouTube. Verbo sin S. Oscar and Yolanda never watch action movies. Mismo caso, el verbo no lleva S porque estoy hablando de ellos. Y el tercer ejemplo, my friends and me seldom copy the homework. Nótese que copy no tiene la terminación S. Muy bien. Ahora vamos a hacer 5 ejercicios muy sencillos. Tenemos espacios en blancos y en el primer espacio va el adverbio de frecuencia y en el segundo espacio el verbo. Únicamente que el verbo necesitamos identificar si lleva o no lleva S. Por ejemplo, my Facebook equivale a una cosa, a un it. Por lo tanto, el verbo sí lleva S. ¿Sí? Entonces yo coloco aquí opens y puedo escoger cualquier adverbio de frecuencia. ¿Sí? Los puedo revolver. Entonces estoy diciendo mi Facebook nunca abre nuevos amigos. De hecho, aquí el verbo es invitar. Entonces vamos a colocar invitar. Aquí está, con S. ¿Okay? Your cell phone, tu celular, las apps. Entonces yo quiero decir que tu celular a veces o frecuentemente, voy a poner frecuentemente. Your cell phone es una cosa, equivale a un it. Por lo tanto, lleva S al final. Y aquí lo tenemos. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Pepe and Nikki. Vamos a poner que ellos ocasionalmente. Entonces, Pepe and Nikki. Y el verbo, como son muchos, entonces no lleva S al final. ¿Sí? Entonces yo pongo enter sin S. My computer. Y yo voy a utilizar la frecuencia rara vez. Mi computadora rara vez. Ahora, mi computadora es una cosa, equivale a un it, por lo tanto el verbo lleva S al final. Mi computadora rara vez descarga virus de la web. Finalmente tengo el ejemplo TikTok, que es una cosa. Entonces, ¿cuál de estos debería de utilizar? ¿Con S o sin S? Bien, voy a utilizar la frecuencia siempre. Entonces, TikTok siempre, play o plays. Resulta que es con S porque TikTok, el sujeto, es una cosa, un it. Bien, chicos, estos son los ejemplos. Espero les haya servido. Ahora vamos a explicar. ¿Y en qué consiste la evidencia, gran maestro Obi-Wan? Bueno, está bien sencillo. Lo que ustedes van a hacer es que van a tomar estos sujetos que están aquí abajo,
Son 7 que tienen que ver con Cinépolis, otros 7 que tienen que ver con Tijuana, y los últimos son apps. Bien, ¿qué van a hacer? Bueno, van a utilizar movies y van a decir las películas con qué frecuencia hacen algo. Quiere decir que este de aquí es su sujeto, movies. Quiere decir que ese es el que va a ir aquí. Entonces van a decir con qué frecuencia las películas hacen algo, aplicando la regla de los verbos, que es esta de aquí. Si es, por ejemplo, películas son muchas, entonces equivale a ellas. En ese caso, el verbo no lleva S. Muy bien. Y después termino con el predicado mi oración. Entonces, en eso va a consistir su evidencia. Son 7 de cada uno, quiere decir que son 21 oraciones en total. Bien. Entonces, de Cinépolis van a hablar de las películas, de las palomitas, del combo número 3, los boletos, la soda, los empleados y las premieres, que son los estrenos. Bien. Ok, chicos, recuerden, pequeños padawans, las oraciones las escriben a mano en su cuaderno. Después le toman foto a sus oraciones. Esas fotos son su evidencia. Las suben a Classroom y esa evidencia vale 20% del parcial o 2 puntos. Únanse a la resistencia. Entreguen antes del 6 de noviembre sus trabajos, chicos. Muy bien, es todo y nos vemos en el siguiente video.